A veces, la historia no necesita monstruos. Porque los monstruos pueden ser reales. En pueblos remotos, entre calles de piedra y bosques olvidados, ocurrieron crímenes brutales, que la gente dejó de llamarlos asesinatos para llamarlos leyendas. Para aclarar, se considera leyenda una narración que se ha ido transmitiendo de generación en generación en una comunidad determinada, hasta llegar a nuestros días. Estas tienen toques sobrenaturales que se mezclan con los hechos verídicos y que con el paso del tiempo, van tomando forma. Hoy viajaremos a los rincones más oscuros de Hispanoamérica y España, donde la línea entre crimen y folclore se borra y lo real es más aterrador que la ficción. Yo no creo en esas cosas o no creía, mejor dicho. Vine a Salamanca por trabajo. Arquitectura, restauración de patrimonio, ya sabes, iglesias viejas, túneles subterráneos, ese rollo. Me asignaron revisar una cripta bajo la antigua iglesia de San Cebrián, que por fuera parece nada, pero abajo es otra historia. Me advirtieron medio en broma, que tuviera cuidado si llegaba de noche. Que no bajara solo y que esa no era una cripta cualquiera. Era la cueva de Salamanca. Dicen que hace siglos ahí enseñaba el diablo. 7 estudiantes durante 7 años. Y al final, uno se quedaba como pago. El más famoso fue el Marqués de Villena, un noble que sabía de alquimia, astronomía, de cosas que, en su época, eran casi pecado. Él logró escapar. Pero su sombra, dicen, se quedó atrapada ahí abajo. Me reí, obviamente. Pero el primer día, al entrar, algo no cuadraba. No era solo la humedad o el eco. Era un silencio vivo, como si alguien escuchara. Y había marcas en las paredes, símbolos que no aparecían en los planos. Como si alguien hubiera seguido estudiando ahí, en secreto. Volví una noche solo, porque quería terminar el plano antes del viernes. Mala idea. Al bajar, escuché pasos que no eran míos. Y una voz, no fuerte, sino como un susurro dentro de la cabeza, que decía: el que entra, no siempre sale. Las luces parpadearon. El generador, nuevo. Y juro que vi una sombra moverse sola, separada de todo. Salí corriendo y no volví. El informe lo cerré desde casa. No sé si fue sugestión, o algo más. Pero desde entonces, mi sombra, tiene algo raro. A veces camina medio segundo antes que yo. La figura más asociada con la leyenda de la cueva de Salamanca es la del Marqués de Villena, don Enrique de Villena, nacido en 1384. Hijo de la alta nobleza castellana, pudo haber sido un gran señor feudal, pero eligió otra senda. Desde joven mostró una pasión desmedida por el conocimiento, matemáticas, medicina, alquimia, astrología, filosofía. No era simplemente un lector. Villena escribía tratados, traducía obras clásicas, y fundía saberes árabes, hebreos y cristianos. Pero en su tiempo, saber demasiado era peligroso. La Inquisición aún no se había fundado formalmente, pero la Iglesia y la nobleza ya recelaban de quienes cruzaban ciertos límites. Cuando murió en 1434, su biblioteca fue confiscada y quemada por orden del rey Juan II. Entre sus libros había tratados sobre invocaciones, signos zodiacales y símbolos alquímicos. Ahí nació la leyenda: ¿qué clase de sabio necesita que se quemen sus libros después de muerto? Villena fue acusado póstumamente de nigromante, y la leyenda no tardó en hacer lo suyo. Se dijo que había aprendido magia en Salamanca, en una cueva oculta bajo la ciudad, y que allí, bajo la tutela del diablo, se convirtió en maestro de saberes oscuros. La historia que contaban no era la de un sabio, sino la de un hechicero que engañó al diablo y logró escapar, aunque su sombra se quedó atrapada allí para siempre. Hoy sabemos que Villena no era brujo. Era un humanista adelantado a su época. Pero su fama, sus intereses prohibidos y el miedo de los poderosos lo convirtieron en el perfecto protagonista para una leyenda que mezcla verdad y superstición.
Yo trabajé 12 años en el Cerro Rico de Potosí. Y si algo aprendí en esas entrañas, es que allá abajo no manda Dios. En la superficie puedes rezarle a quien quieras. Puedes llevar tu crucifijo o colgarte una virgen en el pecho. Pero cuando cruzas el umbral de la mina, cuando sentís que el aire ya no es aire y solo hay piedra y oscuridad, ahí te toca respetar al que manda ahí dentro. Le dicen el tío. No sé si es el diablo. Algunos dicen que sí. Tiene cuernos, barba, cara de piedra. Siempre lo esculpen sentado, con los ojos fijos, como si supiera algo que vos no. Pero allá abajo no lo vemos como castigo, no. Él es quien cuida la mina. Y si le das lo que pide, te deja trabajar. Cada galería tiene su propio tío. Algunos más grandes, otros apenas un montón de piedras y un cigarro clavado en la boca. Pero todos tienen su altar. Le dejamos hojas de coca, alcohol, cigarrillos, dulces, lo que se pueda. Si hay fiesta o cumpleaños, el primer trago es pa' él. Una vez, entró un ingeniero joven. Boliviano, pero educado en Europa. Entró burlándose, diciendo que esas figuras eran cosa de gente ignorante. Que los accidentes eran por falta de mantenimiento, no por falta de respeto. No pasaron 3 días. Estábamos en la Galería Sur cuando escuchamos el estruendo. Un derrumbe. Lo buscamos por horas hasta que lo encontramos, o lo que quedó de él. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos. Allá abajo no se bromea con el tío. Porque la mina escucha. Yo mismo lo he sentido. Una vez, me quedé solo, revisando una veta. No había nadie cerca. De pronto escuché un susurro. Clarito. Como si alguien me hablara al oído. Cuando volteé, no había nadie. Y mi lámpara parpadeó 2 veces. Ese día le dejé doble ofrenda. Vos podés creer o no. Pero si algún día bajás a esas profundidades, no olvides saludar al tío. Mejor prevenir que no salir. Cuando uno escucha hablar del tío del cerro, puede pensar que se trata solo de una superstición minera, una figura demoníaca nacida del miedo. Pero detrás de esta leyenda vive una verdad mucho más profunda, una historia de dolor, resistencia y espiritualidad. Todo comienza con el Cerro Rico de Potosí, en Bolivia. Desde el siglo XVI, esta montaña estuvo bajo dominio del Imperio Español para extraer toneladas de plata. Miles de indígenas, forzados a trabajar en condiciones brutales, morían a diario bajo tierra. En ese entorno extremo, la fe en Dios parecía no alcanzar. La oscuridad, la soledad y el peligro pedían otro tipo de protección. Así surgió el tío. Pero el tío no nació únicamente del miedo. Nació del encuentro de 2 mundos. Los colonizadores trajeron su idea del diablo, un ser que habitaba el inframundo. Pero los pueblos andinos ya creían en deidades subterráneas como el Supay, un espíritu poderoso del interior de la tierra, guardián de los secretos minerales. Con el tiempo, ambas figuras se fundieron. No era exactamente el diablo, ni tampoco una deidad benigna. Era un ser ambiguo, castigador si se lo ofendía, protector si se lo respetaba. Y en las minas, respetarlo se volvió ley no escrita. El tío representa lo que los mineros no pueden controlar. Si la montaña decide cerrar su garganta y tragarse a un hombre, nadie puede evitarlo. Por eso, los mineros buscan mantenerlo contento, le dejan hojas de coca, alcohol, cigarrillos, dulces. No por devoción religiosa, sino por instinto de supervivencia. Así, el mito fue creciendo. Cada accidente, cada derrumbe, cada vida perdida, encontraba sentido en esa figura. El tío se volvía explicación, consuelo y advertencia. No respetarlo es tentar al destino. Y lejos de desaparecer, esta creencia sigue más viva que nunca. Hoy en día, cada mina activa en Potosí tiene su propia estatua. A veces es de barro, a veces tallada en roca. Tiene cuernos, ojos vigilantes y un falo erecto, símbolo de fertilidad de la tierra. Los mineros, jóvenes y viejos, aún le rezan y lo saludan antes de cada jornada. Incluso los turistas que bajan por curiosidad deben dejarle una ofrenda, aunque no crean. Porque allá abajo, en la oscuridad, mejor no tentar al tío. Esta leyenda no es una fábula medieval ni una historia infantil. Es un símbolo vivo de cómo un pueblo enfrentó el sufrimiento con lo único que le quedaba, el respeto a la tierra que lo explotaba, y a la sombra que podía protegerlo.